Hola muchachos, hoy vamos a estudiar la medición de superficies, ¿ya? Y esto tiene que ver con, haciendo una analogía con medición de longitudes, necesitamos partir de una unidad de medición básica para poder establecer otras que nos van a servir para hacer medición de estos planos que en el fondo hacemos. Cuando uno habla de superficies, también se refiere a planos, ¿ya? Entonces, la analogía que tenemos que hacer es que cada vez que nosotros medimos longitudes, por ejemplo, si tenemos una cuerda de un largo determinado, la unidad principal que nosotros tenemos para medir es la unidad del metro, ¿cierto? Y decimos, por ejemplo, que esto vale un metro. Se denomina con la letra M. En algunas partes lo encuentran como MTS, pero en realidad la denotación verdadera es simplemente M de metro, ¿ya? Entonces, cuando calculamos longitudes, tenemos la unidad de medición básica que es el metro. En el caso de superficies, cada vez que nosotros, o cada vez que escuchen superficies, se están refiriendo a un sector plano que tenemos que medirlo. Por ejemplo, esta es una superficie plana. Esa figura genera una superficie plana, que es esta acá adentro. Es una región plana o una superficie plana. Todo lo que está acá adentro es una superficie plana. Y para poder medir esa superficie también necesitamos una unidad de medición básica. Y la unidad de medición básica para medición de superficies es el metro cuadrado. Es el metro cuadrado. ¿Ya? Esa es la unidad básica para medición de superficies. El metro, pero ahora cuadrado. ¿Por qué se habla del metro cuadrado? En realidad se habla porque se toma de la premisa de que nosotros tenemos un cuadrado que tiene de lado un metro. O sea, suponiendo que esta va a ser mi unidad básica, este cuadrado tiene un metro de alto y un metro de largo, o un metro de largo y un metro de ancho, ¿ya? Esa es la unidad básica. Porque como me refiero a superficie, también me estoy refiriendo a área, ¿ya? Para calcular el área de un cuadrado, que eso lo van a saber más adelante, se multiplica el largo o el ancho por el largo. También se multiplica las unidades de medición, entonces me va a quedar un metro cuadrado, ¿ya? Y yo no lo anoto así metro cuadrado, sino que la formalización es una M y se le escribe un 2 arriba, y eso se refiere a metro cuadrado. Donde nosotros vemos los metros cuadrados en general. Cada vez que uno quiere, por ejemplo, comprar una casa, por poner un ejemplo, las casas se miden en metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Eso me indica cuán grande puede ser. En el caso de la gente que trabaja en el campo, también mide sus espacios físicos en, en función de superficies, ¿ya? Cuando ustedes, por ejemplo, en la casa ustedes ponen baldosas, las baldosas se venden por metros cuadrados, ¿ya? Y así hay muchos más ejemplos, ¿ya? Pero todas las regiones planas se miden en metros cuadrados. Entonces, partimos de la unidad básica que es el metro cuadrado. Ahora bien, cuando queremos medir superficies mayores o menores que el metro cuadrado, vamos a ocupar múltiplos o submúltiplos, es decir, múltiplos que sean más grandes que el metro cuadrado o submúltiplos que en ese caso sean menores que el metro cuadrado para poder medir estas cosas, ¿ya? Y estas unidades de medición van a ir creciendo de 100 en 100, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para el caso de las unidades que son inferiores al metro cuadrado, tenemos las siguientes. Estas son menores que el metro cuadrado. Menores que un metro cuadrado. ¿Ya? Vamos a partir de ahí. Tenemos las unidades que son menores que un metro cuadrado. Tenemos las siguientes. Tenemos el decímetro. El decímetro cuadrado. ¿Ya? El decímetro cuadrado. El decímetro cuadrado equivale, bueno, su denotación es así. Una D y una M
al cuadrado. Decímetro, decímetro cuadrado. La deci, ¿ya? Después tenemos el centímetro, que esa ya la conocemos cuando medíamos longitudes, pero acá también se llama centímetro cuadrado. El centímetro cuadrado y se escribe igual que el centímetro, pero ahora le ponemos el 2. El 2 me está hablando del cuadrado, ¿ya? Esa es la cuestión del número. Y por último tenemos el milímetro, que también lo conocemos, de las unidades de longitud, también cuadrado, que se escribe como milímetro, cuadrado, ¿ya? Esas son las unidades que son inferiores al metro cuadrado, más pequeñas. ¿Cuánto más pequeñas? Bueno, como crecen de 100 en 100, un decímetro cuadrado es equivalente a lo siguiente. Un decímetro cuadrado es equivalente a 0,01 metro cuadrado. ¿Ya? Cada vez que nosotros hablemos de decímetro, estamos hablando de 10 centímetros. ¿Ya? Deci viene de decena. ¿Ya? Entonces, o también podemos relacionar de que el metro se divide en 10 trozos. Deci, 10 partes de un metro. El centi, ustedes saben que con 100 centímetros tenemos un metro. Es decir, el metro lo dividimos en 100 partes. Centi de 100. Y el milímetro es dividir el metro en 1000 partes. Milímetro. ¿Ya? En este caso aumentan de 100, no de 10. Así que hay que tener ojo con eso. Un decímetro cuadrado, por lo tanto, es igual a 0,01 metro cuadrado. Por otra parte, un centímetro cuadrado es todavía más pequeño en relación al metro. O también podemos decir que es esto. 0,01 decímetro cuadrado. Y un milímetro cuadrado es 0,01 centímetro cuadrado. ¿Ya? Esa es la relación que hay entre los tres. Pero para que quede más claro, nosotros escribimos un esquema en relación al metro cuadrado, que es lo que nos interesa. ¿Ya? Vamos a escribirlo así. Escribirlo de la siguiente manera. Vamos a decir que un metro cuadrado es equivalente a 100 decímetros, y eso es equivalente a 100 a 10.000, perdón, centímetros, y eso va a ser equivalente también a 1.000.000 de milímetros cuadrados. Por eso les decía yo que van aumentando de 100 en 100, o en este caso van disminuyendo de 100 en 100. El 1.000.000 lo dividen en 100 y les cabe 10.000 veces. Le quitan dos ceros en el fondo. ¿Ya? Al 10.000 le quitan dos ceros, o lo dividen en 100 y les queda 100. ¿Ya? Y a eso le quitan 100 y llegamos al metro cuadrado. Entonces, un metro cuadrado es equivalente a 100 decímetros cuadrados, y eso a su vez es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados, y por último eso es equivalente a 1.000.000 de milímetros cuadrados. Eso es para las unidades menores que un metro cuadrado. Pues bien, veamos ahora las unidades que son mayores que un metro cuadrado. ¿Ya? Las que son mayores. Mayores que un metro cuadrado. Veamos ahora las que son mayores que un metro cuadrado. Entonces, las mayores se llaman de la siguiente manera. Tenemos el decámetro. El decámetro en metros solamente, no en metros cuadrados, serían 10 metros. Ahora sí es decena de metros. Y se escribe de la siguiente manera. Se escribe como, perdón, lo denotamos así, DAM.
cuadrado. ¿Ya? Después viene el hectómetro con H, hectómetro, y se escribe de la siguiente manera. Fíjense que siempre la unidad es con minúscula, siempre es con minúscula, nunca es con mayúscula, ¿ya? Siempre son minúsculas, esa es una H de hecto. Y por último tenemos el kilómetro. Bueno, recuerden que son todas cuadrados, que sería, ustedes ya conocen la del kilómetro y ahora le agrego el cuadrado. Recuerden que son todas al cuadrado, no se olviden, cuadrado. También es hectómetro cuadrado y kilómetro al cuadrado. Ahí no tengo ninguna duda. ¿Ya? Estas son más grandes que el metro. Más grandes que el metro. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre las tres? Bueno, un decámetro, un dam al cuadrado es equivalente a decir 100 metros cuadrados. Ahora aumenta en 100. En el caso anterior disminuía en 100, acuérdense. Un hectómetro cuadrado es equivalente a 100 dam cuadrado o decámetro cuadrado. ¿Ya? Y un kilómetro es equivalente a 100 hectómetros cuadrados. ¿Ya? Es equivalente a 100 hectómetros cuadrados. Pero bueno, hagamos la relación entre las tres, igual que el caso anterior. Veamos. Decámetro, hectómetro y kilómetro, acuérdense de eso. Por la otra parte estaba el decímetro, centímetro y milímetro. Finalmente, la relación que hacemos es la siguiente. Un metro cuadrado es equivalente a 0,01 dam. Eso es equivalente a 0,0001 hectómetro. Y por último, esto es equivalente a 0,000001 kilómetro cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué en este caso ahora son con comas? Si se supone que son mayores. Bueno, justamente por eso, porque estamos retrocediendo de alguna manera. El kilómetro es más grande que el metro. Estamos haciendo la comparación entre el metro y el kilómetro. O sea, ¿cuántos kilómetros son un metro? Bueno, un metro son 0,00001 kilómetro, mientras que un kilómetro son 1.000.000 de metros. ¿Ya? Que no se enreden con eso. Así que para que no tengan dudas. Por eso vamos, aquí se va disminuyendo, porque estas unidades son más grandes que el metro. Por ende, para igualarlas con el metro, tienen que ser con comas. Mientras que las otras, las anteriores que eran menor que el metro, son para que sea un metro cuadrado, tiene que ser más de un centímetro, por ejemplo, cuadrado. ¿Ya? Eso es entonces. Bueno, veamos un ejemplo. El ejemplo más típico, el ejemplo que yo les decía adelante, que tiene que ver con la gente que trabaja en el campo. La gente que trabaja con las medidas agrarias. Es el ejemplo más notorio entonces. El ejemplo son las medidas agrarias. Las medidas agrarias, bueno, por ejemplo, para medir superficies en el campo se utilizan estas medidas agrarias, ¿ya? Y esta unidad, la unidad que ocupan ellos corresponde al área. Esta es la unidad de medición. ¿Ya? Esta es la unidad que tienen ellos de medición. Que no se le olvide eso. La unidad de medición que tienen ellos, por lo tanto, es el área. Y el área corresponde a un cuadrado de 10 metros de lado. O sea, tienen un cuadrado que tiene 10 metros por cada, obviamente por cada lado, si no, no sería un cuadrado. ¿Ya? Esa es una unidad aparte del metro, o sea que en el fondo le ponen como otro nombre o de alguna manera podemos decir que crean una unidad nueva, porque estamos hablando de espacios del campo, espacios mucho más grandes. ¿Ya?
Y por ejemplo, la más famosa y que todos hemos escuchado alguna vez es la hectárea. La famosa hectárea. Y una hectárea, la forma de su denotación es como un hectómetro. ¿Mm? Igual al hectómetro, pero se define así también. H sub A. HA. Ya, y una área la definen A y sería equivalente al DAM, a un decímetro. ¿Ya? A un decímetro cuadrado, o sea, a un decámetro cuadrado. Un decámetro son 10 metros, por lo tanto corresponde. El área sería un decámetro. Y la centiárea sería, después tienen la centiárea, que sería una CA. Eso corresponde al metro común y corriente. ¿Ya? 100 centímetros, 100 áreas, o el área dividida en 100. Si el área normal son 10, dividido en 100 me equivale al metro. ¿Ya? Bueno, ese es el ejemplo en cuanto a las unidades de medición. Estamos bien ahí con eso. O sea, aquí estamos midiendo superficies con áreas, con metros cuadrados. Siempre se mide con metros cuadrados o con sus múltiplos o submúltiplos. Es decir, con unidades más grandes para representar medidas más grandes. Me refiero a superficies más grandes o con unidades más pequeñas para representar superficies más pequeñas. Bien, vamos ahora a ver el tema de las regiones poligonales. Entonces, eso tiene que ver un poco con las figuras que nosotros conocemos, con los polígonos.